Hola, buenas tardes. Nosotras somos sus guías exploradoras. Nuestros nombres son Glacial y Salomé. Hoy vamos a ver el maravilloso recorrido de la voz consciente. Les brindaremos ayuda para comprender de lo que estamos hablando. Primero, ¿qué es la voz? Es un sonido voluntario producido al vibrar las cuerdas vocales ubicadas en la laringe, cuando sale el aire desde los pulmones produciendo sonido. Responde a nuestro aparato fonador y es utilizada para transmitir aspectos de nuestra personalidad, emociones, sentidos, enfermedad, educación. Es la tarjeta de presentación hacia el mundo, única en cada uno de nosotros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de voz consciente? Es el buen uso efectivo y saludable de la voz. Es entender cuándo sentimos y percibimos nuestra voz. La observación de cómo la usamos y para qué la usamos. El universo que creamos alrededor de ella. Es el prestar atención a cómo lo decimos, con qué volumen, con qué entonación y con qué intención nos dirigimos a los demás. ¿Cómo se produce la voz? Se produce durante la expiración o la exhalación, que consiste en la salida del aire de los pulmones, el cual sale de los mismos por la presión que ejercen los músculos abdominales y el diafragma. Y al llegar a la laringe, este hace contacto con las cuerdas vocales, haciéndolas vibrar, produciendo sonidos que se amplifican en el aparato resonador. Vamos a verlo un poco más detallado. Para la producción de la voz interviene el aparato fonador, que es el encargado de generar y ampliar el sonido que se produce a la hora de hablar y articular. Se divide en tres partes. El primero es el aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire de los pulmones. Debajo de ellos se encuentra el músculo llamado diafragma, siendo muy importante en esta actividad. El segundo es el aparato fonador, donde el aire expulsado desde los pulmones se transforma en sonido, a su paso por las cuerdas vocales en la laringe provocando que éstas vibren. Y el tercero es el aparato resonador, donde las vibraciones de las cuerdas vocales se expanden y adquieren toda su amplitud y calidad, con múltiples resonadores, en la boca, lengua, dientes, paladar duro y blando y el cráneo con sus senos. ¿Se puede ejercitar? Claro que sí, con las herramientas adecuadas: la postura, respiración, vocalización, expresión, con claridad y definición de la palabra. ¿Qué sistema se involucra? La voz es un proceso multisistémico, ya que depende de variados sistemas que actúan en conjunto o no para su correcto funcionamiento. ¿Cómo trabajan estos? Comenzamos con el sistema respiratorio, iniciando por la nariz, con dos orificios nasales, pasando por la tráquea, faringe y laringe, que tiene forma de tubo. En su interior están las cuerdas vocales. Se las considera el órgano productor del sonido, llegando a los pulmones situados en el tórax y el músculo diafragma. Las vías respiratorias llevan el aire hasta los pulmones, llenándolos de este y presionando hacia abajo el diafragma y demás órganos. Cuando el diafragma se mueve hacia arriba, provoca la salida del aire. Se produce la fonación. Y cuando el aire vuelve a la laringe, se encuentra con las cuerdas vocales que vibran, produciendo sonidos voluntarios. El sistema esquelético sirve como soporte del cuerpo, estabilidad, postura, nos brinda movimiento, sostén y protege nuestros órganos, todos ellos ayudándonos para ser consciente de nuestra respiración, mantener una buena postura para la transmisión, tener presencia y ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor y en nosotros mismos. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos son el mecanismo fisiológico de sensación y nos permiten obtener mediante ellos información de nuestro entorno. Aquí solo hablaremos de tres. El sentido auditivo. El oído recibe las ondas sonoras, viajan los sonidos, capaz de transformar las vibraciones en impulsos eléctricos a señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo.
tiene que ver con la voz, ya que capta los sonidos y nos da equilibrio. Es lo que nos mantiene en el espacio. Es nuestra forma de regularnos para poder hablar. Al igual que a través de este se produce la retroalimentación, principal para la comunicación. Va a existir un emisor y un receptor. El sentido propioceptivo. La sensación que sentimos en los músculos y tendones nos ayuda a responder a empujar, tirar, mover, procesar información sensorial, ayuda a estar controlados para tener atención y calma. ¿Tiene relación con la voz? Sí, por ejemplo, si tensionamos la zona del pecho o la garganta, puede llegar a afectar a la emisión de la voz. El sentido interoceptivo. Se encuentra dentro del cuerpo, se encarga de informarnos del estado interno. Es fundamental en la identificación de emociones. Nos dirá si sentimos mariposas en el estómago, si aumenta nuestra tensión o si tenemos un nudo en la garganta. Se podría decir que todo lo que sentimos lo transmitimos en la voz, o puede afectarla a nuestra forma de decir las cosas. ¿Cómo podría llegar a afectar las emociones y los sentimientos en la voz? Para comenzar, ¿qué son las emociones? Son el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo en respuesta a ciertos estímulos externos. Se caracteriza por ser una alteración de ánimo de corta duración con mayor intensidad que un sentimiento. Las emociones básicas son tristeza, asco, miedo, ira, alegría y sorpresa. ¿Y los sentimientos? Son el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción. Son duraderos, verbalizados y determinan el estado de ánimo del individuo. Los sentimientos básicos son el miedo, ira, tristeza, alegría y el amor. Entonces llegamos a la conclusión de que la voz es la manifestación expresiva de nuestras emociones y sentimientos. Está atada a estas mismas y tiene una relación directa con las características de la voz. Por ejemplo, en un momento en el cual nos encontremos en una situación de nervios, la voz puede llegar a entrecortarse, tener un nudo en la garganta y no poder hablar, bajar o subir el nivel por miedo. La voz también puede variar en cuanto a la relación que tenemos con diferentes personas. Nuestra manera de hablar de una u otra manera va cambiando, según las distintas situaciones vividas día a día. Con nuestra voz podemos llegar a demostrar más de lo que nos imaginamos.